Bienvenidos estudiantes a la unidad de probabilidad y estadística. En este video orientaré algunos contenidos temáticos de la estadística, la cual nos permitirá interpretar datos organizándolos en tablas y gráficos. Comencemos por definir algunos conceptos importantes en estadística. La estadística descriptiva es la parte de la estadística encargada de organizar y resumir conjuntos de datos numéricos en tablas o gráficos sin extraer conclusiones e inferencias sobre la población a la que pertenece. Tipos de variables estadísticas. En la estadística, los datos se pueden describir de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Variable cualitativa hace referencia a una cualidad, por ejemplo, el color de los ojos de una persona o el color de su cabello. Variable cuantitativa hace referencia a una medida cuantitativa, por ejemplo, la altura de una persona en centímetros o el peso de una persona en kilogramos. Distribución de frecuencias. Para organizar grandes cantidades de datos y conocer sus propiedades, es importante organizarlas en tablas de frecuencias. Frecuencia absoluta f sub i es el número de veces que se repite una observación. Frecuencia relativa f sub ri se obtiene dividiendo cada frecuencia absoluta por el tamaño de la muestra o por el tamaño de la población. Frecuencia absoluta acumulada f sub i se hace por medio de sumas sucesivas, de manera que la última frecuencia absoluta acumulada será igual a n. Veamos ahora cómo construir una tabla de frecuencias paso a paso con el siguiente ejercicio. En una urbanización se ha realizado una encuesta preguntando cuántos televisores tienen en sus viviendas. Los resultados sobre el número de televisores por vivienda son los que observan en pantalla. Con esta información vamos a obtener la tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. La tabla de frecuencias tendrá las siguientes 4 columnas. Datos x sub i, frecuencia absoluta f sub i, frecuencia relativa f sub ri, frecuencia absoluta acumulada f sub i. En la primera columna, sin repetir, colocamos los valores de los datos ordenados de menor a mayor. En el conjunto de datos encontramos los números 1, 2, 3 y 4 en varias ocasiones, pero los vamos a colocar solamente una vez en la tabla. Ahora vamos a obtener la frecuencia absoluta. Contamos las veces que se repite cada valor. El 1 se repite 6 veces, el 2 se repite 5 veces, el 3 se repite 4 veces, el 4 se repite 5 veces. Colocamos cada valor en su casilla correspondiente y en la última fila escribimos la suma de todas las frecuencias. Ahora vamos a obtener la frecuencia relativa. Se divide cada frecuencia absoluta entre el número total de elementos, que es 20 para todos. Por ejemplo, para el 1, la frecuencia relativa es 6 entre 20. Para el 2, la frecuencia relativa es 5 entre 20. Y así sucesivamente hasta completar toda la tabla. Para encontrar la frecuencia absoluta acumulada de cada dato, se procede de la siguiente manera. En la primera fila, la frecuencia absoluta acumulada coincide con la frecuencia absoluta, es decir, ambas son iguales a 6. Para el resto de las filas, la frecuencia absoluta acumulada la obtenemos sumando la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior más su frecuencia absoluta, casilla de la izquierda. Este y otros temas importantes de la estadística los profundizaremos en clase. Nos vemos en clase.